Shabbat Shalom, bendiciones para todos. Bienvenidos nuevamente al estudio semanal de las porciones de la Torá. En hebreo se llaman Parashot. Y como siempre lo decimos, es una honra de parte del Dios eterno permitirnos estar delante de ustedes para compartir y reproducir lo que el eterno Dios en lo que nos ha instruido, nos ha enseñado durante la semana con esta porción de la palabra, conociendo y profundizando aún más en lo que Él estableció para su pueblo, en la instrucción que Él nos dejó plasmado en la palabra, como un padre que instruye a sus hijos. Eso es la Torá, la instrucción de un padre para sus hijos, y nosotros, como buenos hijos obedientes, nos sumergimos en esa instrucción para conocer cómo caminar delante de Él, para profundizar en nuestra relación con nuestro Padre a través de la palabra. Y asimismo también lo traemos esta semana, porciones, extractos de lo que el eterno Dios nos enseña, como dije, en toda la porción de esta semana. Por eso en esta semana entonces tenemos la porción número 11 o la parashá número 11, que se llama Vayigash, que significa se acercó. La porción de esta semana entonces seguimos en el libro de Génesis, capítulo 44, desde el verso 18 al capítulo 47, verso 27. Les invito también, antes de iniciar, a que pueda ver el video del apóstol Carlos Soto todos los viernes, lo que el apóstol Carlos nos comparte todos los viernes al inicio del Shabbat, a las 7 de la noche. Usted lo puede ver ahí, puede escuchar toda la porción, queda grabado, por lo tanto puede acercarse cualquier día de la semana para también ver las publicaciones anteriores que también hemos realizado, tanto del apóstol Carlos los viernes al inicio del Shabbat, y nosotros el Shabbat en la mañana a las 10 de la mañana estamos enseñando la porción semanal. Bien, damos inicio entonces, pero ponemos en contexto de lo que se viene hablando. Si es hoy que se va usted conectando con nosotros en las transmisiones y no le dio el tiempo de poder ver la porción anterior en la página, entonces hacemos un breve recuento. José fue vendido a Egipto, él ya está en Egipto, es el gobernador de Egipto, y se empezó el hambre en la tierra. Ya pasaron los 7 años de abundancia y empezó los 7 años de hambre. Sus hermanos desde la tierra de Canaán, que ya se estaba sintiendo la hambruna, descienden por orden de su padre Jacob a Egipto a comprar trigo, a comprar alimento, y José identifica a sus hermanos. Él, como un hombre de Dios, alineado con Dios, recto delante de Dios y su corazón sano, no teniendo ningún odio ni rencor en contra de sus hermanos, él prepara todo este contexto, todo este proceso para ellos, para comprobar en su corazón si ellos siguen odiando a José y su familia, es decir, a su hermano Benjamín, o si hubo un cambio en su vida. Entonces él, además de eso, aprovecha todo este proceso, este contexto en su vida para también hacer salir de ellos cualquier vestigio de envidia, de rivalidad entre ellos, entre José, su familia, su hermano de sangre, por su madre, Benjamín, y así sanar sus corazones. Entonces él les introduce en su saco, en sus alimentos, el precio por ellos. Ellos regresan a la casa de su padre, ven que estaba completo. Jacob los envía de nuevo con Benjamín, ya que José había dejado cautivo a Simeón para comprobar de que ellos no eran espías, porque los acusaba de espías. Volviendo Benjamín, José se encuentra con él, su corazón se enternece, casi llora enfrente de ellos, pero lo sienta, almuerza con ellos e introduce su copa, la que supuestamente decía que era para adivinar. Ya lo explicamos en la parashá en la porción anterior, que José no era adivino, y de esta forma, para dejar cautivo a Benjamín
hallándose su copa en el saco de Benjamín. Luego ellos vuelven a la presencia de José, llevados por el mayordomo de José, y les dice que los iba a dejar cautivo al hombre en el cual fue hallada la copa. Bien, así termina la porción anterior y se da inicio a esta enseñanza, la de esta semana. ¿Por qué hacemos el recuento? Porque es la continuidad de ese relato. Entonces Judá interviene. Entramos en el capítulo 44 desde el verso 18 y aquí tenemos dos episodios. Judá intercede por Benjamín y también describe el sufrimiento de su padre. José diciendo que iba a dejar cautivo a Benjamín y que a sus hermanos los iba a dejar ir. Judá entonces intercede, ya que él había salido por fiador, por responsable delante de Jacob por la vida de Benjamín. Entonces, al Judá interceder por Benjamín, dice: ay, Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Hay algo interesante que quisiera acotar antes de continuar, y es la expresión que tiene Judá delante del Faraón: tu siervo, él no era esclavo de ellos, ni era siervo de ellos, pero es una expresión de honra que en aquel contexto se usaba para referirse a alguien de mayor autoridad, de mayor rango, de mayor renombre. Es interesante para mí compararlo con Abraham cuando se encuentra con el mismo Yeshua, que habla con él al momento de Abraham interceder por Lot, que estaba en Sodoma, en Gomorra. Y él también le expresa de una forma similar a lo que nos dice Judá aquí. No se moleste mi Señor, no se encienda la ira de mi Señor, si hable nuevamente, en una expresión similar, como de siervo. Entonces es interesante ver cómo este respeto, esta honra a las personas, no solo a personas mayores, a padres, a personas en autoridad, se ha perdido en una gran medida en nuestra sociedad hoy en día. Entonces lo llevo más al contexto de los jóvenes hacia los padres, que ya se ha perdido ese respeto para dirigirse a ellos educadamente, con honra, reconociendo quién es el padre y qué representa en la casa, en la familia. En los jóvenes se ha perdido y de hecho no se instruye. Muchos padres, como también por causa del contexto de la sociedad, no les interesa ni se responsabilizan en gran medida por el cuidado de los hijos en el sentido de la instrucción, de la formación. No los instruyen en este respeto, en esta cultura de respeto y de honra, no solo hacia ellos, sino a personas en autoridad o a personas mayores que merecen un respeto. Y eso es cultura del reino, eso es carácter del reino, para caminar alineado al Dios eterno y a su principio de honra. Bien, seguimos entonces. Judá intercede delante de José por Benjamín y le dice que hable unas palabras. Entonces, en este momento, Judá toma la iniciativa y asume la responsabilidad del liderazgo que estaba sobre sus hombros. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque él había salido fiador delante de su padre por la vida de Benjamín y sale al frente al acontecer todo esto. Entonces, ¿qué pasó antes cuando fue vendido José, cuando los hermanos tramaron en contra de José? Veamos el proceso de cambio que se gestó en toda la vida de Judá en todos estos años. Recordemos que pasaron unos 19 años aproximadamente para que los hermanos se encontraran con José desde que fue vendido. ¿Qué había en la vida de Judá cuando vendieron a José? Falta de carácter, no asumió un liderazgo de forma correcta, solo opinó para que no lo mataran y fuese vendido. Pero eso no cubría la responsabilidad que ellos como hermanos mayores tenían hacia su hermano.
Pero ¿qué vemos ahora? Un carácter para decidir y para asumir responsabilidad. Recordemos que en las dos porciones anteriores estudiamos la vida de Judá y cómo Judá en el contexto, en la historia, se relata y se enfoca en Judá y José el contexto. Ya explicamos las razones del por qué fue así, pero él tiene una pérdida de sus hijos, sus dos hijos mayores. Él y Onán murieron por estar desalineados al Dios eterno, pero él perdió hijos. No se relata así en la vida de los otros hermanos. Entonces él asume la responsabilidad ahora con un carácter formado o se ve un reflejo, un proceso de cambio en su vida donde su carácter ya no es como fue al momento que vendieron a José. Judá, saliendo fiador delante de José, le explica y le relata todo el proceso por el cual Jacob permitió que Benjamín descendiera. Él le dice que Jacob que ellos eran dos hermanos, uno no aparecía. Jacob pensaba que él estaba muerto, y algo interesante del relato dice: y hasta ahora no la he visto. Si está muerto, y dice él piensa que fue despedazado y hasta ahora no lo ha visto, es como nos da como que una cierta esperanza que guardaba Jacob al no ver el cuerpo de su hijo, pero sabía que estaba muerto según lo que le habían contado sus hijos. Aún así, Judá le cuenta que con dolor él había perdido a su hijo José, pero ahora con toda esta situación donde sus hermanos bajaron a Egipto y el Señor de la tierra, José, les pidió que trajeran a Benjamín, Jacob con dolor también de muerte lo deja ir a Benjamín, y Judá le dice a José que si no regresa con su hermano, él no quería regresar porque no quería ver el dolor de su padre, porque sus vidas estaban ligadas, según lo que nos dice Judá. Le cuenta Judá a José intercediendo a favor de que deje ir a Benjamín. Pero aquí vemos entonces una característica en la vida de Judá, y es que él en el verso 33 y 34 le dice: ahora te ruego que tu siervo quede en lugar del joven por esclavo de mi señor. Él está suplantando a Benjamín, es decir, yo doy mi vida por él, ya que al ser esclavo era para siempre. En aquel tiempo no había un tiempo de cumplimiento de esclavitud donde hasta este año ya vas a dejar de ser esclavo. No, el que era esclavo o siervo, por la traducción, era para siempre, permanentemente hasta su muerte, y sus hijos también iban luego a ser esclavos del hombre que fuese el amo, en este caso José. Entonces le dice: te ruego quede en lugar del joven por esclavo de mi señor, y el joven suba con sus hermanos. Porque ¿cómo subiré yo hasta mi padre si el joven no está conmigo? No vea el mal que le sobrevendrá a mi padre. ¿Qué sucede aquí? Él, de la misma forma como Yeshua se ofreció por todos nosotros, en sustitución por nosotros, así Judá también se coloca como sustituto de Benjamín para entregar su vida. Y quiero leer Juan 15:13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Una traducción dice por sus hermanos también. Pero, ¿qué vemos acá? Había un reflejo de amor en Judá al ofrecer su vida a cambio de la de Benjamín. Es decir, hubo un proceso verdaderamente de cambio en su vida donde con José, 17, 19 años atrás, no se ofreció cuando lo vendieron a Egipto, pero ahora él se ofrece por Benjamín. Es decir, hubo un arrepentimiento en su vida en todos estos años por haber vendido a José. Por haber vendido a José. Vemos entonces y leamos una comparación que colocamos acá. El proceso vivido cambió su relación padre e hijo. En Judá, el vivir el dolor que le habían generado a su padre provocó que su interés personal pasara
a segundo plano. No solo porque él había perdido a sus hijos y sabía el dolor que se siente al perderlos. Entonces no iba a provocar en su padre Jacob que causara este mismo dolor por la pérdida de Benjamín. Nosotros, la relación con nuestro Padre Eterno determinará cuánto estamos dispuestos a dejar a un lado los intereses personales para cumplir los del eterno Dios. Entonces aquí nos da una posición. Si Judá, desinteresado en su conveniencia, en sus intereses, en qué iba a hacer su vida de ahí en adelante, se ofreció a cambio de Benjamín, ¿cuál es nuestra posición? Somos iguales a Judá para entregarnos, para ofrecernos delante del eterno Dios a cumplir su propósito, su plan, su diseño en nuestra vida por encima de lo que yo quiero lograr en mi propio interés, en mi propio pensamiento. Está mi corazón rendido para estar dispuesto a obedecer al Dios eterno en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier movimiento. Es ahí donde debemos nosotros estar preparados, capacitados a través de los procesos que el Dios eterno trae a nuestra vida para sacar de nuestro corazón y hacer morir del primer lugar de nuestro corazón nuestros intereses personales, para que esté solamente el Dios eterno y su propósito y su llamado para nuestra vida, y caminar en ello, ya que por la enseñanza del Dios eterno hemos aprendido que cuando caminamos alineados a su propósito y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos son añadidas. Es decir, mientras vamos en ese proceso de formación, siguiendo su voluntad y no la mía, el eterno Dios traerá y alineará nuestro caminar con Él lo que necesitamos, lo que aún tenemos en nuestro corazón. El mismo Dios eterno lo traerá por causa de nuestra obediencia, de nuestra sumisión, de nuestra rendición a Él. Eso es cultura de reino, eso es caminar como un altar de adoración. Caminar como un altar viviente de adoración, muriendo a nosotros mismos para vivir para Él. Judá estuvo dispuesto a morir por sí mismo para que Benjamín viviera. De la misma forma, nosotros también estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para cumplir la voluntad del Dios eterno en nuestra vida y en nuestro contexto de vida. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El contexto es los sacerdotes que habían profanado los sacrificios, habían entregado animales cojos con defecto delante del Dios eterno y no tenían en consideración, no tenían en honra al Dios eterno al servir íntegramente de su función como sacerdotes. Entonces, al nosotros servir alineados, como lo dije, obedientes, sumisos, entregados al Dios eterno, de esa forma también honramos a nuestro Padre y demostramos nuestro amor por Él de esa forma. Eso es cultura de reino. Seguimos entonces con el capítulo 45 y encontramos varios episodios donde José se da a conocer. Luego José envía a traer a Jacob. El faraón aprueba a traer a la familia de José y los hijos de Jacob reciben lo necesario para el transporte. Luego de Judá relatar todo el dolor y el acontecimiento que hubo en la vida de Jacob, José entiende, conoce de que su padre creía que él estaba muerto. Asumo, como todo ser humano, José en sus pensamientos durante todo su periodo en Egipto, él añoraba su casa, su familia, más que todo su padre, por el amor que tenía con él, y pensando: ¿qué será de mi padre? ¿Por qué no me viene a buscar? José era un joven todavía,
Pero al escuchar las palabras de Judá, él se da cuenta de que sus hermanos le mintieron a su papá diciendo que una bestia lo había matado y que Jacob no se movió de su lugar creyendo que José estaba muerto. Aún así, él en su corazón, por las palabras más adelante, en los versículos más adelante, vemos que el corazón de José hacia sus hermanos estaba completamente sano, no había ningún rencor, odio, envidia hacia ellos, sino que luego aquí lo vemos en el verso iniciando el capítulo 45, dice: José ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado, luego de las palabras de Judá y de ver el cambio en su corazón, exclamó: sacad a todo varón de mi presencia, y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y dice que gritó en alta voz, lloró, gritó, y luego después de eso es que le habla a sus hermanos y le dice: yo soy José, vive aún mi padre. Y ellos dicen que quedaron atónitos por lo que le había dicho. Como dije, ya habían pasado unos 17 y 19 años desde que lo vendieron. Entonces aquí vemos cómo José no era un robot, no era Dios en él, sino un hombre alineado al Dios eterno, pero con sentimientos, ya que vemos cómo él emocionalmente, por causa de este proceso, estaba afectado, se dio a llorar a gritos, y la actitud de Judá provocó algo diferente en él, que rompió el llanto delante de ellos. Es decir, Judá estaba dispuesto a sufrir las consecuencias por su hermano. Él le dice entonces a ellos: acercaos a mí, yo soy José, no teman, no tengan temor. Y dice el verso 5: ahora pues no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió el Eterno delante de vosotros. Cuán claro estaba José en todo el proceso del Dios eterno con él y su familia, para preservar la vida a la casa de Israel, a toda su familia. Cuán claro estaba este hombre, siendo hombre, con sentimientos que lo afectaban, que lo entristecían, que le provocaron romper en llanto. Pero les dice: no entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservar la vida de ustedes y de obviamente su padre, su casa, me ha enviado el Eterno delante de vosotros. Yo quiero caminar como José. Es nuestra dedicación estar atento, apercibido, alineado en todos los procesos del Dios eterno, para tener para que sea formada en nosotros esta capacidad de José de conocer plenamente el proceso del eterno Dios en nuestra vida. Todos no somos iguales, sí es cierto, unos tenemos más claras las cosas que otros, pero tenemos un modelo. José, como tipo de Yeshua, también Yeshua sabía el proceso que él iba a vivir, el amargo dolor que iba a sufrir por los escogidos, por aquellos escogidos del Dios eterno. Al ofrecerse en sacrificio, al entregarse y llevar todos los pecados, el dolor más grande que sintió fue ser aquel contenedor de los pecados de la humanidad y encontrarse separado del Dios eterno por causa del pecado. No porque el eterno Dios lo haya abandonado, sino porque nuestros pecados fueron imputados en él. Y entonces él llora delante del Dios eterno diciendo: ¿por qué me has abandonado? No es que Dios lo abandonó, es que por causa del pecado hubo una separación en ellos. Entonces es nuestro modelo, José, como tipo de Yeshua también, estar caminando alineado en ese proceso, con claridad de lo que Dios quiere hacer para nuestra vida, hacia dónde vamos, o con la mayor claridad posible, para que esas circunstancias, sentimientos, procesos, aún con la familia, no puedan afectarnos ni desviarnos del proceso del Dios eterno. Va a suceder, sí. Los primeros que nos van a señalar va a ser nuestra familia. En muchos casos se da eso, sí es cierto.
Pero aquí tenemos un modelo, un ejemplo. Caminar alineado al Dios eterno, que Él los traerá. Él se revelará a su vida. Posiblemente no sea a través de nosotros. Siempre hemos querido, hemos anhelado, orado, intercedido delante del Dios eterno porque nuestra familia lo conozca, se convierta, nazca de nuevo, y aún no ha sucedido. Bien, pero tal vez el eterno Dios no lo va a hacer a través de nosotros, sino a través de otra persona. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe, porque el eterno Dios lo va a hacer. Solamente debemos caminar alineados con vista al cumplimiento de su propósito en nuestra vida, como lo hizo José, porque para preservación de vida también hemos sido enviados nosotros en medio del mundo. Génesis 45:8 dice: así que no me enviasteis vosotros acá, sino el Eterno. Él me ha puesto como un padre para Faraón y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Es decir, aquí él les cuenta el rango que tenía José, más allá de lo que ellos conocían como el señor de la tierra, y toda la función que José cumplía. Adicional a eso, él dice: he sido puesto como un padre para Faraón. Unos dicen que esa referencia es como un consejero íntimo de Faraón, es decir, que Faraón consultaba con José muchas cosas que hacía. Lo cierto para mí es que él tuvo la posición casi que se puede ver con mayor autoridad, mayor influencia, con mayor dominio sobre la tierra de Egipto, incluso mayor que Faraón, en relación a la función que él cumplió en este momento, durante estos años, para su familia y también para la tierra de Egipto. Ya que Faraón aún se desentendió cuando las personas venían a comprar alimentos a Egipto. Faraón decía: no me hablen a mí, vayan con José. Es decir, él los va a atender, él va a solucionar lo que ustedes necesitan. José tuvo una posición de dominio sobre todo Egipto, y hasta como un padre para Faraón, no solo en consejo, sino en relación a ser señor de toda su casa. José quizá en un momento de su vida no entendió el proceso, pero sí quién estaba detrás del mismo. Obviamente, como lo decía, José era un hombre, tal vez en un momento no lo vio claro, pero siempre estuvo alineado y nunca se quejó delante del Dios eterno. Entonces aquí también vemos una tipología de José con Yeshua. José fue puesto como señor de toda la tierra de Egipto. Egipto siempre ha sido tipología del mundo, de todo el planeta. Y él fue puesto como gobernador de toda esa tierra. Yeshua también vendrá y ya fue puesto como señor de toda la tierra y vendrá para reinar físicamente y ser el rey y señor de toda la tierra. Entonces aquí vemos una tipología más de José con Yeshua. Reflexión: no te enfoques en el proceso, sino quién está detrás de él. No mires al pastor, líder, vecino, a esa piña debajo del brazo, algo que está causando dificultades en nuestro caminar con el Dios eterno. No miremos a esa persona, mira al Dios eterno que te está procesando como a José, es decir, que te está formando, que te está incluyendo, sacando lo que no es de Dios para pulir, formar, capacitar lo que sí es de Él y que pueda ser utilizado para provecho del establecimiento de su reino. Bien, luego de esto, rápidamente José les envía a traer a su padre Jacob de la tierra de Canaán, le encomienda a sus hermanos ir a traerlo. Él les dice: no peleen en el camino, no riñan entre ustedes, sino que les da alimento, les da transporte para que puedan ir a traer a Jacob de la tierra de Canaán. Luego, antes de esto, toda la casa de Faraón dice que se enteró de que los hermanos de José habían venido, de que era familia de él, íntima. Entonces Faraón, aún Faraón lo escuchó
y le dijo a José, le entregó carros a José aún para que trajera a Jacob en esos carros. Ya vamos a hablar un poco más. El Eterno me ha puesto por Señor de todo Egipto, en las palabras de José. Cuando le da esta palabra, les envía a su padre con sus hermanos esta palabra: el Eterno me ha puesto por Señor de todo Egipto. Habitarás en la tierra de Gosén, tú y los tuyos. Allí te sustentaré porque todavía falta tiempo de hambruna. Y les dice, es decir, el tiempo de abundancia ya había pasado y de escasez, ya iban 2 años de escasez. Entonces, él les comenta, no habrá ni arada ni siega, porque la hambruna será terrible. Declararéis a mi padre todo mi esplendor en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y haced que mi padre descienda acá. Es decir, para que él pueda, Jacob pueda reconocer que es José, le van a declarar todo esto y que hay provisión suficiente para que venga acá y no muera. De esta forma vemos que a José, al enviar a traer a Jacob, entonces se evidencia que él perdonó a sus hermanos verdaderamente, ya que no los esclavizó, no los encarceló, sino que en ese momento se da todo este perdón y ellos delante de José reciben su perdón, diciendo que no les pese haberlo enviado y que no se entristezcan por eso. Además de que luego dice en el verso 15, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Es decir, ahí no se dice que conversaron, no se cuenta cuáles fueron sus palabras, pero hubo esa relación, se sanó la relación de hermanos por causa del perdón de José hacia ellos. Entonces vemos una actitud ejemplar. ¿Por qué ejemplar? Alineada al Dios eterno y perdón en su corazón. José sufrió traición, lo apuñalaron por la espalda sus seres más queridos. Sin embargo, los perdonó. Su corazón fue tratado por Dios al punto de perdonar y no dejar en su corazón raíces de rencor, de odio, de amargura. Un hombre alineado, un hombre recto delante del Dios eterno tiene un corazón perdonador. Repito, un hombre alineado, íntegro delante del Dios eterno tiene un corazón perdonador, más allá de lo que te haya podido hacer, más allá de alguien que te señaló, que te culpó, que te chantajeó. Es nuestra cultura de reino, es la expresión del eterno Dios en nosotros perdonar a aquellos que nos han hecho algún mal. Hay que poner una diferencia. Una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza. Hay personas que dicen, no, yo lo perdono, pero no le voy a hablar más nunca, no lo veo más nunca y que no se me acerque, pero yo lo perdono. Eso no es un perdón. Un perdón es una restauración. Un perdón es una reconciliación. Pero más allá está la confianza. No se puede, si alguien te robó, dejarle todas las cosas en bandeja de plata. Hay un perdón, sí, pero luego está el proceso de restaurar esa confianza. Luego está el proceso de volver a tener esa relación, si en el caso era íntima con esa persona, o si una relación de confianza con esa persona que pudo causar algún daño. Lo cierto es que un hombre íntegro delante del Dios eterno tiene un corazón perdonador. Y el modelo lo tenemos acá. José es un modelo de ello. Yeshua es nuestro mayor modelo, que nos perdonó sin nosotros hacer algo para que Él nos perdonara. El faraón aprueba entonces traer a la familia de José. Lo vemos del verso 16 al 20. Le dice Faraón en el verso 20: no os preocupéis por vuestros enseres, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Es decir, les entregó los carros y les dio 10 asnas cargadas de trigo
y les dio comida para el proceso de venida de José de Canaán hacia Egipto, y no se preocupen por lo que tengan, vuelvan, les dio los carros para que vengan rápidamente, porque todo lo mejor de la tierra de Egipto era para ellos. ¿Por qué era para ellos? ¿Por qué Faraón le dice esto? Por causa de José. José con su proceso conquistó no solo para él, sino para todos los suyos, para toda su familia. Jacob fue puesto en lo mejor de la tierra, en el mejor lugar de la tierra de Gosén, Eretz Gosén, y porque había pasto, era verde, era una tierra verde buena para que las ovejas y su ganado pastaran en ese lugar. Fue por causa del mérito de José, fue por mérito de José que ellos pudieron gozar de toda esta buena tierra en Egipto. Lo vuelvo a decir, José con su proceso conquistó no solo para sí, sino para los suyos. Nosotros en el caminar, dentro del caminar del Dios eterno, de su proceso conquistamos, siempre vamos a conquistar, siempre vamos a conquistar para nosotros, pero también para los nuestros, para aquellos que nos rodean, para bendecir a otros, también vamos a conquistar. No podemos esperar que tengamos abundantemente para poder bendecir. Debemos bendecir aún en medio del proceso, porque el eterno Dios nos va a recompensar mucho más de lo que damos o de lo que podemos entender también. Por mérito de José, su familia fue beneficiada. La unción no es para nuestra gloria, sino es la capacitación del Dios eterno para hacer. José tuvo su unción, es decir, él conquistó esa gloria no solo para él, sino para que cubriera a toda su familia, para que su familia recibiera todos esos beneficios. Yeshua conquistó todo, conquistó la tierra y fue puesto por Señor, se sentó a la diestra del Padre eterno y nosotros fuimos sentados con él, lo dice Efesios 2:6. Él lo conquistó todo y dice que lo entregó a nosotros. Lo entregó a su cuerpo, a su quejilá, a su comunidad de creyentes. Lo puso fue puesto por cabeza por nosotros. Él nos los entregó y nos dejó a nosotros como representantes de Él sobre la tierra, como embajadores del reino del eterno Dios sobre la tierra. Entonces, si somos embajadores del reino y en el reino, como lo dice el apóstol Carlos, el eterno Dios no sabe sumar. Él sabe solo multiplicar. Entonces, si el reino trae multiplicación, nosotros como embajadores del reino, todo lo que toquemos será multiplicado, pero en el sentido correcto, alineado al Dios eterno. Los hijos de Jacob entonces reciben lo necesario para el transporte. Dice 45:27 al 28, luego de que sus hermanos llegan a la tierra de Canaán delante de José con toda la comitiva, todos los carros, todas las asnas cargadas de alimentos, todo lo que le dio José a cada uno de ellos como regalo. Y le cuentan a Jacob todo lo sucedido, como era José el Señor de la tierra y se reveló a ellos, se hizo todo esto. Dice, mas ellos le dijeron todas las palabras que José les había hablado, le contaron lo que José le había enviado a decir a su padre, y al ver los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Porque él no les creía, por eso, pero su corazón desmayó, pues él no les creía de las palabras que José estaba vivo. Entonces dijo Israel, basta, mi hijo José aún vive, iré y lo veré antes de morir. Así como el espíritu de Jacob revivió, el eterno Dios a través de su palabra trae vida, inyecta vida en nosotros. El eterno Dios es vida, Yeshua es vida. Entonces su palabra son vida para nosotros. Cuando Él trae una revelación también sobre nuestra vida, Él inyecta una porción de Él mayor sobre nuestras vidas. Por tanto, una inyección mayor de su vida se une, se mezcla en nosotros.
y con Él siempre hay un revivir. Hay un revivir de metas, de sueños, de personas que creemos que ya no vamos a ver más con nosotros, y más aún cuando estamos dentro de un proceso donde somos alejados de nuestras familias, amigos, seres queridos, más aún cuando tienes que abandonar tu país, y todos los venezolanos, aquellos que han tenido que salir del país o de otros países, les quiero decir esto también a ustedes: con el eterno Dios siempre hay un revivir. Aunque estés lejos, aunque estemos lejos de nuestros familiares, de nuestros amigos, a través del eterno Dios podemos estar cerca. Y sabemos de que el proceso que el eterno Dios tiene no solo con nuestro país, con las personas, es un tiempo pasajero delante a través de la vista del Dios eterno, es un tiempo mínimo. Entonces nosotros debemos ver también el proceso a través de los ojos del Dios eterno, sabiendo de que aún siendo hombres, siendo mujeres con sentimientos, y que nuestro corazón se retuerce muchas veces, estar alineado delante del Dios eterno, viendo desde su perspectiva, porque el eterno Dios traerá el cumplimiento de aquello. No sabemos, no podemos conocer vívidamente el corazón de José y todo lo que pudo sufrir en esos 17, 19 años antes de ver a su familia nuevamente, pero sí sabemos que fue un hombre recto delante del Dios eterno. Por lo tanto, debemos caminar como hombres íntegros, sumisos, humillados, rectos delante del Dios eterno, porque sabemos de que Él va a restaurar todas las cosas. Bien, de esta forma, al Jacob reconocer o saber que José estaba vivo y ser el Señor de la tierra, entramos al capítulo 46, donde Jacob y su familia bajan a Egipto. Aquí se relata todos los descendientes de Lea, de Silpa, de Raquel y de Bila, y llegan a Egipto las personas que entran a Egipto y toda la caravana que descendió con ellos. Jacob y su familia bajan a Egipto. En el verso 46:1 dice que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Son unas acciones resaltantes en la vida de Jacob, porque él, luego de conocer que José estaba vivo, no sale corriendo directamente hacia él, sino que primeramente se dirige a Beerseba. En este lugar habitó Isaac también, en ese lugar, y ahí se levantó un altar tanto por Isaac, Abraham y él también. Entonces él se dirige a este lugar para ofrecer el sacrificio delante del Dios eterno, para levantar un altar delante del Dios eterno. Más allá, su corazón fue lo que él entregó en ese lugar, y dice la palabra que en ese momento el eterno Dios le habló en sueños y le dijo que no tuviese temor de descender a Egipto. Es muy importante esta parte, esta enseñanza, porque nos deja a nosotros una referencia para caminar delante del Dios eterno. Es decir, cómo caminar delante del Dios eterno, siempre consultando con Él, alineado a Él y con la dirección que Él quiere para nosotros, con la voluntad que Él tiene con nuestra vida. Es decir, yo no voy a mudarme del país, a salirme de un lugar, a irme, qué sé yo, a cualquier otra parte porque me conviene más en trabajo, porque me conviene más en comodidad, en mis intereses, sino que debemos ir consultando al Dios eterno cómo debemos movernos. Cualquier movimiento, cualquier paso que hagamos es trascendental para nuestra proyección, porque el Dios eterno tiene un trazo para nuestra vida. Entonces es mejor caminar alineado al Dios eterno que buscar mis propios intereses y conveniencias. Repito, y lo dije hace rato,
cuando caminamos alineados al Dios eterno, buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, el cumplimiento de su llamado para nosotros, Él alineará todas las cosas que necesitemos, casa, carro, relaciones, trabajo, lo alineará y lo pondrá en esa línea, en ese propósito. Entonces, ¿cuáles son estas acciones resaltantes en la vida de Jacob? Él se movió por revelación y no por emoción. Y era gran emoción en su vida saber que su hijo amado estaba vivo. Cualquier otro no lo hubiese pensado dos veces, se hubiese montado en el carro más rápido y hubiese bajado a Egipto de una vez. Pero él, más allá de su gran emoción, consultó al Dios eterno. Es un ejemplo para nosotros. Más allá de emociones, tanto de felicidad como de tristeza, debemos consultar al Dios eterno para tomar una decisión. Otra acción resaltante fue en relación a eso, es que buscó dirección, esa dirección de Dios, y levantó un altar al Dios eterno. Nuestra vida también es una vida de altares, porque en esos momentos claves, trascendentales, de cumplimiento de procesos o inicio de procesos, debe haber un altar al Dios eterno que marque tanto la entrada al proceso como la salida y la nueva temporada que el eterno Dios pueda traer sobre nosotros. Seguimos entonces, luego de que Jacob consulta con el Dios eterno, el eterno Dios le habla: no tengas temor de descender a Egipto. Él entonces baja, se dirige a Egipto y nos da un recuento, el relato de los descendientes de Jacob y las personas que van a ingresar a Egipto. Entonces, los hijos de Lea, vemos desde el capítulo 46, versos 9 al 15, los hijos de Lea. Lea tuvo 6 hijos y una hija, Dina. Se relata todos los hijos de cada uno de ellos. Rubén tiene 4 hijos, Simeón tiene 8 hijos, y así sucesivamente. Resalto los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, ya que ellos van a ser, Leví más adelante va a ser la tribu escogida por el Dios eterno como la línea sacerdotal o la tribu escogida para él, donde ellos iban a ser sacerdotes, y son clave los nombres de Gersón, Coat y Merari para entender también todo lo que es Moisés, su descendencia, y las funciones que ellos iban a cumplir como sacerdotes y levitas alrededor del tabernáculo, en construcción, en transporte, en cuidado, en ministerio, en servicio del tabernáculo. Entonces los hijos de Leví son Gersón, Coat y Merari. Luego se dice los hijos de Judá, se nombran los hijos de Judá, como estudiamos anteriormente. 2 de ellos murieron, pero luego se relatan los otros que estuvo: los hijos de Isaacar, Zabulón y Dina. Entonces se relata desde el verso 16 al 18 los hijos de Silpa, la sierva de Lea. Con Silpa Jacob tuvo 2 hijos y los descendientes de cada uno de ellos, aún nietos de uno de ellos, se relata nietos de Jacob. Luego vemos los descendientes de Raquel. Los descendientes de Raquel fueron José y Benjamín. Benjamín nació cuando Raquel murió, se relata el verso 19 al 22. Los hijos que le nacieron a José, Manasés y Efraín en Egipto, también se cuentan como esas personas que descendieron a Egipto de la familia de José. Se cuenta a José, Manasés y Efraín. Aún a su esposa también se cuenta. Y algo interesante acá es que para romper la imagen que nos han vendido de Benjamín a través de la televisión, de programas, de series, de dibujos animados, es que dicen que Benjamín era un joven, es decir, que era un niño unos 15 años, 16, 14, no sé cómo lo pintan más o menos por esa edad. Se dice que era un joven que había bajado y por eso Jacob no lo dejaba bajar, porque todavía era muy niño, muy joven. Pero si leemos en
en los versículos del 19 al 22 vamos a encontrar que Benjamín no era tan joven como se nos ha pintado, ya que él tenía bastantes hijos, tenía 10 hijos, tenía Benjamín. Entonces, como un joven de 14, 15 años va a tener 10 hijos, no, él ya tenía por lo menos unos 30 años cuando descendió a Egipto, más o menos, no podemos hallar la exactitud de los años, pero el sentido es romper con que era un niño, sino que ya era un hombre, ya adulto. Tenía conciencia y decisión propia también, pero el amor por su padre era lo que hace cambiar este contexto diciendo que era muy joven. Luego vemos entonces los descendientes de Bilha. Con Bilha Jacob también tuvo 2 hijos y sus hijos también se cuentan. Entonces se cuentan las personas que descendieron a Egipto, se dice que fueron 70 los que descendieron a Egipto. Hay muchas controversias que si cuentan a Jacob, que si no cuentan a Jacob, que si cuentan a Asenat, la esposa de José, que si no la cuentan, que no cuentan muchos otros que tuvieron, porque eran más los que descendieron, no 70, porque no se cuentan las hijas, sino que solo se toma referencia a los nombres de varones dentro de la descendencia. Pero para mí lo importante no es eso, sino lo que menciona la palabra al decir que fueron 70, ya que 70 concuerda, tiene mucha relación y referencia a otros contextos. Por ejemplo, 70 fueron los descendientes de Noé, luego con Noé, luego del diluvio fueron 70 los hijos, los que se expandieron sobre la tierra, y la tierra era 70 naciones. 70 fueron los descendientes antes de Noé, luego de Adán, que nos habla aún de esas 70 porciones dentro del planeta Tierra, no como hoy tenemos 194 países y contando, sino que el hombre lo ha dividido en esas porciones, pero originalmente eran 70. 70 fueron los escogidos por Moisés por dirección del Dios eterno para impartir de su espíritu sobre ellos y así conformar estos hombres que lo ayudarían en el juicio en el pueblo, ya que Moisés estaba cargado de ver a tantas personas. 70 eran los sacrificios de toros que se hacían en la festividad de Sucot por las 70 naciones del mundo. Entonces tiene bastante representatividad este número 70. Bien, luego de esto, desde el verso 28, entonces se da el reencuentro de José con Jacob, su padre. José no aguantando ver a su padre, salió a su encuentro. En medio del camino se encuentra con él, lloran, se besan y se da esta palabra. Jacob le dice que entonces ya puede morir porque ya ha visto nuevamente su rostro, que ya puede morir en paz porque lo ha conocido y ahora sabe que su hijo está vivo. De esa forma entonces entramos al capítulo 47. Los hermanos de José ante Faraón, Jacob ante Faraón, y José les vende la comida por ganado y propiedades a todo Egipto. José entonces le dice a sus hermanos que digan delante de Faraón que son pastores, ya que los pastores de ovejas eran considerados abominación para los de la tierra de Egipto, porque ellos tenían ídolos de animales, incluso alguna oveja. Entonces en el capítulo 47, verso 5 dice: entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío, es decir, capataces de su ganado. Les dio una posición de autoridad a ellos en la tierra por mérito de Jacob. Es decir, nuevamente aquí vemos cómo el proceso vivido de José trajo
recompensa no solo para sí, sino para toda su familia, entregándole la tierra a su familia, pero también colocándolos en buenas posiciones de trabajo para sus hermanos. La honra que tenía Faraón por José repercutió sobre su familia. Le fue entregada la mejor tierra y estos puestos de autoridad. Luego entonces José trae a Jacob delante de Faraón para que lo conozca. Y en el verso 9 del capítulo 47 dice: y Jacob respondió a Faraón, porque Faraón le pregunta a Jacob: ¿cuántos son los años de tu vida? Quiero mencionar algo aquí. Jacob ya tenía 130 años en este momento, era una edad avanzada para la época, más para la tierra de Egipto, porque en Egipto la expectativa de vida era corta, aún para los faraones era mucho más corta. ¿Por qué razón? Porque la cultura en los faraones, en los reyes de Egipto, faraón se le dice al rey de Egipto, entonces no es el nombre de una persona. Los faraones, ellos por conservar la línea genética, digamos la sangre real, ellos se casaban con parentesco familiar, entre familia, entre ellos hermanos, tíos, primos, se casaban con su línea parental, y la expectativa de ellos entonces, por causa de las consecuencias genéticas de esas uniones, era corta. Algunos nacían con una enfermedad, otros aún con alguna que otra deformidad, y eso está además comprobado por la historia. Entonces su expectativa de vida aún se dice que no alcanzaba los 50 años. Entonces, al ver a Jacob con esta edad delante de él, se asombra Faraón y le pregunta: ¿cuántos han sido los años de tu vida? Entonces en el verso 9 Jacob responde a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación, es decir, Isaac, Abraham y sus antepasados después de ellos. En Génesis 47:10 dice entonces: y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. El hombre que llevaba la palabra del Dios eterno, que era representante de las promesas del Dios eterno, de bendición, de multiplicación, de autoridad sobre la tierra, bendice a Faraón y está delante de él. Pero también eso habla de la autoridad que a partir de aquí Jacob iba a representar en la tierra, no solo la que ya tenía, sino sobre Egipto. El eterno Dios nos da autoridad sobre la tierra de Egipto, como dije, Egipto tipología del mundo. Entonces nosotros recibimos de parte del Dios eterno una autoridad, una jurisdicción donde podemos ejercerla sobre el lugar de nuestra asignación, teniendo claro el diseño del Dios eterno para nosotros, su voluntad para nosotros, la ubicación de la tierra para nosotros. Por eso es importante consultar y estar alineado en la dirección del Dios eterno hacia los lugares donde nos vamos a dirigir, porque aún donde seamos posicionados en un lugar nuevo, ahí si fue por el Dios eterno, ahí tendremos autoridad. Luego de esto, entonces, José les vende la comida por ganado a los egipcios, a los que llegaban delante de él, y por las propiedades. Habiéndose acabado el dinero, luego de un tiempo, nuevamente, luego de pasado un tiempo de hambruna, habiéndose acabado el dinero y la gente ya no teniendo con qué comprar, se presentan delante de José y ellos le dicen: he aquí ¿por qué hemos de morir nosotros por hambre, teniendo aquí la tierra y nuestro ganado? Y le dice José entonces: véndanme su tierra y su ganado y yo les daré el trigo por él. Es decir,
había toda una estrategia. Era un hombre tan formado e instruido, no solo en materia administrativa, en capacidades administrativas de mayordomía en Jacob, sino en agudeza para realizar las mejores estrategias, los mejores acuerdos. Entonces, eso también nos habla a nosotros como representantes del Dios eterno, con la autoridad y el espíritu del eterno en nosotros, podemos recibir también agudeza, habilidad, estrategias aún mayores para administrar nuestros negocios, nuestras posesiones con la sabiduría del Dios eterno. Si tenemos el modelo aquí que era José y en él aún no estaba el Espíritu de Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu del Dios eterno en nosotros, que nos hace saber todas las cosas y nos entrena en todas las cosas? Entonces vemos acá una estrategia para preservar la vida y aumentar las riquezas. Creemos en que ese aumentar de las riquezas momentáneamente en ese momento para el faraón, para Egipto, tenía un propósito, aunque José tal vez no lo conocía, sino que fue la estrategia del Dios eterno que le fue dada. Sí sabemos que era el plan del Dios eterno que Egipto se enriqueciera muchísimo para luego ser despojado por Israel cuando saliera de Egipto. La preservación de José sobre toda la tierra trajo justicia y riqueza que fueron despojadas por el pueblo, como lo dije más adelante. De esta forma, entonces, habiendo José recibido la instrucción del Dios eterno para aplicar estas riquezas, para aplicar estas estrategias y aumentar las riquezas, ya que el pueblo de Egipto, la tierra de Egipto aún, luego de que pasó ese tiempo, ya no tenían tierra, ya no tenían ganados, ellos ofrecieron ser siervos de Faraón, se vendieron ellos mismos, le dice, ¿por qué vamos a morir si tenemos nuestra vida, nuestra fuerza? Cómpranos a nosotros por la comida. Entonces José estableció el impuesto y desde ese día hasta el resto de los años se aplicó ese impuesto, estableció una jurisprudencia, cambió la ley y su influencia y su capacidad fue tan profunda que aún cambió la ley en Egipto. Transformó las leyes en Egipto estableciendo el impuesto sobre toda la tierra. Él entonces les dio semilla, les dio grano, luego acabada la escasez, la hambruna, les suministró lo necesario para que el pueblo trabajara la tierra y le dieran un quinto a Faraón, es decir, un impuesto. Jacob compró toda la tierra y a todas las personas y el impuesto para todo Egipto. Solo dice que los sacerdotes en Egipto, aquellos hechiceros, a lo mejor magos se dice sacerdotes, pero eran todos ellos, fueron los únicos que no fueron comprados por José, ni su tierra fue comprada por José porque se alimentaban de la casa de Faraón. Pero entonces nos deja nuevamente un ejemplo, un modelo, ya que él hasta pudo cambiar las leyes de ese país. Nosotros también tenemos esa capacidad para influir aún en las leyes de nuestros países por parte del Dios eterno. No debemos equivocarnos creyendo de que la política o situaciones políticas que no podemos influir en las situaciones políticas, No podemos equivocar creyéndonos eso. Es cierto que la política es corrupta, es cierto que se dan todas estas estrategias a favor de ellos siempre para su beneficio, para su enriquecimiento, con corrupción, con traiciones y todo, sí, pero ellos rigen gran parte de las leyes de nuestra sociedad a su conveniencia. Cuanto más podemos nosotros influir para la conveniencia del reino del Dios eterno, influir sobre esas leyes, sobre esas políticas, como lo hizo José. Bien, terminando entonces la porción de esta semana, pasamos a la sección de Yeshua en la Torá, ya que siempre reconocemos y profundizamos en toda la Torá
en el momento o las palabras o las circunstancias que nos hablan del Mesías, nos hablan de la venida del Mesías, nos profetizan del Mesías o son tipología del Mesías. Entonces, en cada porción traemos esta sección de Yeshua en la Torá para hablar sobre Yeshua dentro de estos primeros 5 libros y el resto de la Biblia que llamamos Torá, para no solo decir que Él apareció en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, sino que el Nuevo Testamento tiene su base en la Torá y el Mesías también aparece en la Torá. Entonces, acá vemos una tipología del Mesías en la vida de Judá, cuando él dice: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede yo ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Él entregó su vida, ofreció su vida, dispuesto a morir por la vida de su hermano Benjamín, para que fuese libre de toda cautividad, de toda esclavitud. Yeshua también se ofreció por nosotros para que fuésemos libres de toda enfermedad, de toda esclavitud, de toda cautividad. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, Yeshua tomó nuestro lugar como el Cordero que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Veamos otra relación, el verso 7:25. Y si ellos dijeron: nos has salvado la vida, llevemos gracia ante los ojos de Faraón mi señor, y seremos siervo de Faraón. José salvó la vida de los egipcios. De la misma manera, Yeshua ha preparado su salvación para todas las personas de la tierra durante todas las épocas de la historia, todo como está escrito en 1 Juan 2:22. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, por aquellos escogidos del Dios eterno. En 2 Corintios 5:19-21 está escrito: a saber que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre del Mesías os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, Yeshua, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Reconciliarnos con el Dios eterno es reconciliarnos con su Torá también. Es reconciliarnos con la instrucción que el Padre nos dejó a nosotros, que es su Torá, su palabra. Entonces es equivocado decir que la ley ya fue abrogada, que la ley ya no está vigente, que la Torá ya fue abrogada y que ya no nos aplica. Es equivocado decirlo y repetir lo que otros dicen. Debemos profundizar y ver la verdad de la palabra y el contexto correcto de lo que el eterno Dios hizo a través de Yeshua. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él estableció desde el principio su plan de redención, que incluye toda la Torá. Todo lo que hoy llamamos Biblia es toda la Torá, la palabra del Dios eterno. Entonces es reconciliarnos con Él, con sus principios de vida. Hay cosas que fueron modificadas, como las instrucciones o las leyes en relación al sacrificio, que son la mayoría, pero no quiere decir que fue abrogada, que ya no está vigente, porque es el principio, es la base de todo lo que es el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento. Y aún así, si dicen la Torá ya no está vigente, ya fue abrogada, la ley ya fue abrogada, entonces ¿por qué toman los 10 mandamientos y decir que esos sí están vigentes, si están dentro de la Torá? Y aún dentro de los 10 mandamientos está el Shabbat, que es el cuarto mandamiento. Entonces, ¿cómo decir que el Shabbat no está vigente, pero los 10 mandamientos están vigentes y el Shabbat está dentro de los 10 mandamientos? Es
Es incongruente lo que hablan. Profundicemos, revisemos, pidamos esa revelación del Dios eterno para conocer ese plan de redención establecido en toda su Torá, que sí está vigente. Génesis 47, 27 dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Aquí nos encontramos con el cumplimiento de la promesa del Dios eterno dada desde Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob. La multiplicación de su casa, de su familia, que luego que va a pasar a ser la casa de Israel y que luego se dispersó para el resto del mundo, llegando a alcanzar hasta los confines de la tierra, donde ahí se cumple, ahora se cumple la palabra también, la promesa del Dios eterno a Abraham, Isaac y Jacob, donde su descendencia sería como las estrellas del cielo, donde no se podía contar. Es decir, porque no se puede saber exactamente quiénes son los que a través de las generaciones son de la casa de Israel, sino que el mismo Dios eterno es quien lo sabe y está llamando a su pueblo, los está despertando y despertando la identidad en ellos como Israel, como familia del Dios eterno desde los confines de la tierra. Es decir, la casa de Efraín, el reino del norte. El eterno Dios está despertando a Efraín desde los confines de la tierra por todas partes, reconciliándolos consigo mismo, trayendo identidad sobre su vida y prontamente uniendo las dos casas, la casa de Judá. Por eso oramos al Dios eterno y proclamamos que la luz de Yeshua, la luz del Mesías, se revele sobre la casa de Judá, la tribu de Judá, el reino del sur, Israel, gran parte de lo que hoy es Israel geográficamente. Despierte el eterno Dios la casa de Judá para que haya esa unión y se produzca esa unión de las dos casas y la reconciliación de su pueblo y de todas las cosas que el Dios eterno ha hablado. De esta forma, entonces, damos conclusión a la porción de esta semana, no sin antes mencionar que tenemos un modelo que nos deja de instrucción esta semana José, tipo de Yeshua. Por lo tanto, caminamos alineados, buscando ser cada vez más como Yeshua, hablar como Él, ver como Él, oler como Él, el perfume del Padre, el perfume del novio, a través de su Espíritu, para ser hallados preparados, aptos, capacitados para la obra del Dios eterno y el cumplimiento de la venida del Mesías sobre la tierra. Shabbat Shalom para todos. Damos entonces el paso a la Haftará, la porción de esta semana. Bien, avanzamos al estudio de la porción de la Haftará de esta semana y cabe destacar, antes de iniciar con la lectura que comprende esta Haftará, que vemos una serie, una secuencia de estudios de la Haftará donde el Dios eterno nos hace énfasis sobre lo que es la casa de Judá y la casa de Efraín y lo que va a ser la unificación de esto. También nos habla y hemos estudiado ya en otras Haftará anteriores y aún vamos a estudiar esta semana y sé que en las próximas el Dios eterno nos va a hacer bastante énfasis en eso, en lo que es que Efraín pueda ser despertado, que Efraín pueda volver a casa. Así que en eso también nos vamos a estar enfocando y de eso también nos habla la Haftará correspondiente a esta semana número 11. Bien, esta Haftará la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 37, desde el verso 15 hasta el verso 18, hasta el versículo 28. Y el título que se le da a esta porción
es la reunión de Judá e Israel, o la unión de Judá e Israel. Y nos comienza diciendo de la siguiente manera esta Haftará en el verso 15. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Dice luego el Eterno Dios: júntalos luego uno como un solo palo para que se unan en tu mano. Estos primeros versículos nos hablan de una instrucción bien profética que el Dios Eterno le está dando en este momento a Ezequiel, en este caso, y es lo que estamos, o lo que nosotros comenzamos a ver en este tiempo, la unificación de estas casas. Para hacer un poco, o para hablar un poco de la historia o del contexto, vemos que luego de la muerte del rey Salomón, hijo de David, reinó en lugar de este Roboam, su hijo. Y en sus días la mayoría del pueblo de Israel se rebeló en su contra y se dividió el reino del pueblo de Israel. Las 10 tribus que conforman el llamado reino de Israel fueron desterradas y llevadas al exilio por el rey de los asirios. Y aproximadamente 133 años más tarde, las 2 tribus que conforman el llamado reino de Judá fueron exiliadas a Babilonia por Nabucodonosor, rey babilónico, cuando destruyó el primer templo de Jerusalén. Hacemos un poco de historia o de contexto para poder entender lo que fue la división de las 2 casas. Como lo dijimos anteriormente, luego del reinado de Salomón, el pueblo se dividió y pasó a ser lo que era el reino del norte y el reino del sur. Pero vemos también, o a través de las escrituras, podemos estudiar, y se dice que la casa de Judá regresó del cautiverio babilónico, pero la casa de Efraín fue esparcida por todas las naciones de la tierra. Vemos acá en la diapositiva, podemos a través de la imagen ver un poco o visualizar un poco qué es lo que se nos está hablando en esta Haftará y poder entender esa palabra, esa instrucción, ese acto profético que el Dios Eterno le estaba indicando en ese momento a Ezequiel. Continúa luego relatando esta Haftará en el verso 18 y dice: cuando a los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo, no nos dirás qué quieres significar con esto, es decir, cuál es el significado de la unión de estos 2 palos, qué quiere decir. De la siguiente manera, o así le has de responder: así dice Adonai el Eterno: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano, es decir, serán un ejá. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás: así dice el Eterno: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Qué hermoso poder nosotros encontrar en la Escritura, poder nosotros ver cómo el Dios Eterno trabaja con ciclos, trabaja con tiempos, y cómo el Padre Eterno nos anticipa, y en este caso le habla al profeta Ezequiel, le dice
todo este contexto de las dos casas de Israel. Y es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo, es en lo cual nosotros nos estamos enfatizando en este tiempo, en la unión de estas casas. Estamos orando, intercediendo al Dios eterno para que Efraín pueda ser despertado y tal cual como lo leemos acá, para que pueda ser recogido de todas partes donde pueda estar esparcido en este tiempo, y es a través de eso en lo cual nosotros nos enfocamos. Y tal cual mi esposo le compartía en las escrituras, es incomprensible ver como muchos dicen en este tiempo que la Torá no está vigente, pero sí aceptan y se dejan llevar por lo que son los preceptos y los mandamientos, pero el Shabbat también está incluido ahí, el Shabbat también está vigente. Por eso proclamamos a Dios eterno que en este tiempo su cultura, la cultura del reino de Dios, se esparce, y la cultura del reino de Dios pueda ser levantada en las congregaciones para dejar de ver tantas cosas que Roma y que Babilonia ha introducido en la congregación del Dios eterno, y poder ver la manifestación de la cultura de Dios en este tiempo, tal cual como su palabra, como su Torá nos indica. Continuando con la Haftará, nos ubicamos en el versículo 23 y dice: ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, dice el Dios eterno, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Nos está hablando de Yeshua. El Eterno aquí también habla que comenzaría a llamar de todas partes de la tierra a su pueblo, a ese que había sido esparcido, como les decía anteriormente. Y todo aquel que se ha apegado a la Torá del Dios eterno, todos aquellos que nos hemos apegado a la Torá, que nos hemos apegado a sus instrucciones, somos parte de ese pueblo. Así que no te sientas mal porque quizás otros te están criticando o te están catalogando como un judaizante. No te sientas mal por eso. Yo me siento privilegiada y me siento gozosa por la revelación que el Dios eterno nos ha dado, porque se nos ha revelado esto, porque se nos ha revelado verdaderamente su palabra, sus escrituras, su cultura, porque muchas veces leíamos la Torá y no entendíamos cosas, pero en este tiempo podemos entender, y creemos que cada vez el Dios eterno nos irá revelando más y nos irá acomodando y asimilando más a lo que es su cultura y a lo que es el establecimiento de su reino. Estamos viviendo estos tiempos donde el Padre nos está llamando, donde el Dios eterno está llamando a la casa de Efraín. Dice luego el versículo 25: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto perpetuo, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, dice el Eterno. Mi tabernáculo estará en medio de ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, lo dice nuevamente. Y las naciones sabrán que yo, el Eterno, soy el que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Aquí el Padre Eterno nos está hablando proféticamente de todo lo que Él iba a hacer. Nos habla de Yeshua. Y también nos indica pues que ya no más la casa de Efraín le iba a dar la espalda al Dios eterno. Recordemos también que el Eterno les dio carta de repudio y que en esa carta se estableció que le quitaría sus festividades, sus convocatorias, pero que en esta nueva promesa que nos da el Eterno no solo serán rescatados, como lo dice acá
que los iba a rescatar, los iba a establecer y a multiplicar de las naciones, sino que también les volverá a entregar sus ordenanzas. Y algo clave es que ya no habrá más rebelión, sino que obedecerán la palabra del Eterno. Esto es lo que nos enseña y nos enfatiza la Haftará de esta semana, y para hacer un poco un resumen de lo que ocurrirá cuando las dos casas sean reunidas, Israel será de nuevo una sola nación, no dos casas, no tendrá más pecado, habitaremos en la tierra prometida, el Eterno hará un pacto de paz con nosotros. Dice también: mi tabernáculo estará en medio de ellos y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y las naciones conocerán que el Eterno es el único Elohim, vivo y verdadero. Pero ¿cómo se levantan las tribus de Israel, las dos casas? Entendamos este tiempo profético. Las ovejas de Israel, incontables, se encuentran sobre la faz de la tierra. Escucharán la voz de Yeshua, que advirtió que había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y éstas escucharon su voz y les seguirán. En Ezequiel 37, también, versículo 1, vemos algo bien profético para poder entender esto. Dice: la mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Eterno, tú lo sabes. Dice luego, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, el Señor de estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es decir, el Eterno sopló sobre nosotros su rúa, colocó su Torá en nuestros corazones. Y dice luego el versículo 6: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritus y sabréis que yo soy el Eterno. Acá la profecía anunciaba que Efraín sería una multitud de naciones y esa multitud regresará a casa al final de los tiempos. Así que yo quiero proclamar en esta mañana, quiero proclamar sobre todos los que me están viendo, que el Eterno Dios levanta en este tiempo, que el Eterno Dios trae un despertar sobre la casa de Efraín, que vemos en este tiempo un alineamiento hacia la cultura del reino de Dios, que todo lo que Babilonia, que todo lo que Roma ha querido introducir en las mentes y en las congregaciones, declaramos en el nombre de Yeshua que por el poder de la palabra del Eterno Dios es derribado en este tiempo. Yo declaro en el nombre de Yeshua que te es revelada las convocatorias, las festividades del Dios eterno que son reveladas en este tiempo, que el Shabbat te es revelado como nunca antes, y que como nunca antes comenzamos a caminar alineados a la cultura del Dios eterno, no asimilándonos al mundo, sino llevando y estableciendo, llevando una expansión de la cultura del reino. Yo declaro que tú, Efraín, te levantas en este tiempo y comienzas a establecer la cultura del Dios eterno. Les bendigo grandemente, le damos gracias por habernos acompañado una semana más en el estudio de la porción de la Parashá y de la Haftará, invitándoles a que cada viernes, a que cada sábado puedan acompañarnos a compartir lo que el Padre Eterno nos da cada semana. Les bendecimos. Shabbat Shalom para todos.